Es un gusto saludarte y poder compartir contigo buenas noticias. Desde el Centro de Reeducación Emocional Visión Don Divino Internacional, te saludamos, te abrazamos y te damos las gracias por acompañarnos cada viernes. Te invitamos inicialmente a compartir con Visión Don Divino Internacional, con nosotros como congregación. Conéctate en nuestras redes sociales Don Divino Internacional y ahí obtendrás toda la información de cada actividad, de cada uno de los recursos que tenemos como casa, como Don Divino en casa, para que puedas compartir, alimentarte y crecer espiritualmente con la palabra y con la verdad que viene del cielo. El tema de hoy, ¿qué hacer cuando el temor nos invade? Así es. ¿Qué hacer? Esa pregunta, ¿qué hacer cuando el temor me invade? ¿En algún momento has sentido temor? ¿En algún momento has sentido como paralizado o paralizada cuando atraviesas por alguna situación en la que sientes que estás en riesgo, en la que sientes que no tienes de repente la provisión, la seguridad necesaria? Es parte de las primeras preguntas que queremos hacerte para reflexionar. Sí, yo creo que en algún momento todos estudiando esto me daba cuenta y el Señor revelaba a mi espíritu que toda la vida nos vamos a enfrentar al temor y a muchos temores, a muchas circunstancias que nos van a Sí, que nos rodean en algún momento. sí, que nos rodean y nos van a dar esa sensación de no poder enfrentarlo. Entonces veía que ese estado emocional de repente nos abruma, viene sobre nosotros y no sabemos qué hacer. Pero también recibía que somos atacados en las tres áreas de nuestro cuerpo, en las tres áreas de nuestro ser, perdón, espíritu, alma y cuerpo. Pero de manera preventiva, si nosotros fortalecemos nuestro espíritu, entonces las demás va a ser más fácil tomar el control y el equilibrio de nuestras emociones y de nuestro cuerpo. Así es. Entonces, espiritualmente, por eso necesitamos alimentarnos de la palabra. Jesucristo mismo decía que el final no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces la pastora Lisette tiene una frase que dice: en la medida que conoces algo, pierdes el temor de enfrentarlo. Sí, yo tomaba mis notas por aquí y tenía, la peor crisis que nosotros podemos atravesar es estar alejados de Dios. La primera mención del temor se hace en Génesis 3:8, donde Adán y Eva, luego de haber desobedecido la instrucción que Dios le había dado, cuando percibieron su presencia se escondieron, se alejaron de Él porque tuvieron temor. Mas, sin embargo, estuvo siempre desde allí la intención de que Dios nos va a proteger, nos va a cuidar, nos va a buscar donde nosotros estemos. Dios siempre va a estar presente porque le dijo: ¿dónde estás? Y no creo que era porque no sabía dónde estaba, sino porque era el sentido siempre de amor y de protección, de reconciliación. Entonces, la presencia de Dios, conocer su palabra, fortalecernos en Él, fortalecer nuestro espíritu, nos va a ayudar como un recurso espiritual a poder enfrentar el temor, porque va a comenzar la renovación de nuestra mente. Así que Dios te está buscando y siempre pregunta: ¿dónde estás? Ahí Adán tenía de todo, estaba seguro: protección, alimento, provisión, trabajo, y hasta esposa le dio Dios, tenía todo. Pero bueno, separados de Dios nada podemos hacer, y por eso es que Él en Cristo está reconciliando a la humanidad con Él. Y solo a través de Él podemos tener esa plenitud, esa seguridad y esa confianza que solo Él nos puede dar. Sí, entonces, la batalla inicial comienza en fortalecer nuestro espíritu. La segunda batalla es la batalla de la mente. Y la tercera batalla es volver a tomar el control de nuestro cuerpo. Porque, como dije al principio, somos afectados en las tres áreas de nuestro ser: espíritu, alma y cuerpo. Nuestro cuerpo comienza a palpitar, a sudar, comenzamos a sentirnos inquietos. Duele el estómago, ¿no le ha pasado? Le duele la barriga ahí.
Le No tiemblan sab- las piernas algunas veces. Sí, no sabemos qué hacer. Entonces esa crisis viene para sacarnos del plan de Dios. Pero necesitamos estar espiritualmente blindados para que nuestras emociones sean cuidadas y equilibradas y podamos tener en ese momento la fortaleza de tomar determinaciones y estar convencidos, porque es la convicción del que está con nosotros es mayor. El miedo es una sensación de que hay algo que yo no voy a poder controlar, Así es. que es más grande que yo Y que me va a hacer daño. y que me va a hacer daño. Entonces, ¿cuál es la primera reacción que uno tiene? Huir, escapar. Sí, ¿Sí? esconderse, huir, escapar. Esconderse. Más sin embargo, cuando nosotros tenemos esa convicción profunda de que el Dios que está con nosotros es mayor, eso te va a dar un piso, eso te va a dar una fortaleza de que no estás enfrentando la situación tú solo, sino que hay alguien mayor que tú que tiene todo bajo control. Así es importante que esa situación puede afectar tu emoción, pero tu emoción que no afecte tu convicción. Uh-huh. Tu convicción es la que te va a permitir controlar la emoción y va a permitir al final controlar la situación o por lo menos cómo reaccionas tú ante ella. Recuerda, la emoción al final, el temor es una emoción y la emoción viene en función de lo que tú interpretas de la situación. Y si usted está convencido que el que está con usted es más fuerte y más grande, que el Señor es el que suple todo lo que te falta conforme a tus riquezas en gloria, sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, que el Señor es mi guardador, que es mi roca, mi fortaleza y mi refugio, tenlo por seguro que podrán haber situaciones difíciles. No estamos diciendo con esto que no habrán situaciones difíciles, incluso el riesgo podría estar ahí, pero el temor es opcional y va a depender de cómo tú interpretes esa situación. Ahora, te queremos decir, ahí en el chat hay un enlace, un link en el que vas a darle clic y vas a escribir una frase o una palabra como tú crees que puedes enfrentar el temor. ¿Ok? Yo pondría fe, por decirte algo. Con la fe podría yo enfrentar el temor. La palabra de Dios, la confianza. Pero quiere que escriba. Y mientras vamos avanzando, bueno, van a ir escribiendo y ahí todas las palabras van a ir apareciendo, las palabras que cada uno de ustedes van a colocar. Van a aparecer aquí todas esas palabras con las que estamos creciendo juntos. Así es. Entonces, bueno, esta primera parte, hoy queremos compartir contigo y quiero que lo sepas de una vez, 2 ciclos que te vamos a dar información, 5 pasos y 5 recursos espirituales que van a ser bien puntuales y que queremos que anotes para que te lo lleves y medites y reflexiones y lo puedas hacer también tuyo y puedan servir de herramientas para poder enfrentar el temor cuando toque la puerta. Ahora, el ciclo del miedo. ¿Qué es el ciclo del miedo? Son todos esos pensamientos catastróficos, esos pensamientos negativos que vienen a abrumarnos. Luego viene el siguiente paso del ciclo, que es algo malo va a pasar. Entonces, tengo un pensamiento catastrófico, tengo la sensación de que algo malo va a pasar y luego me convenzo de que esto no lo voy a poder controlar. No voy a poder salir de esto. Esto es más grande que yo. Entonces comienza en nosotros a nivel emocional a moverse una cantidad de cosas porque tengo el pensamiento catastrófico, es más grande que yo y no lo voy a poder controlar. Pensamiento negativo, es más grande que yo y no lo voy a poder controlar. Y se repite y se repite y se repite y entonces empieza uno a somatizar el cuerpo. Como es una emoción, entonces reacciona el cuerpo, muchas veces se bajan las defensas, se incrementa el ritmo cardíaco, bueno, ocurren una cantidad de cosas fisiológicas en tu cuerpo, en tu alma y en el espíritu que efectivamente nos van a afectar. Por eso es importante, y Cristo decía, conoceréis la verdad y la verdad nos hace libre y parte de eso nos hace libre también del temor. Sí, entonces por eso yo vuelvo a repetir que la mejor manera preventiva de nosotros comenzar a atacar el temor es saber que el que está con nosotros es mayor. Hay cualquier situación que se presente, sí la vamos a poder enfrentar porque Dios está con nosotros. Amén.
Ahora, ¿cómo romper ese ciclo? Pensamiento catastrófico, Jesús se me... Algo malo va a suceder. Ajá, y no lo puedo controlar. ¿Cómo lo rompemos? Bueno, hemos llamado esto, ¿cómo romperlo? Identifica el ciclo SAS, síntoma, ambiente y situación. Así es, ¿qué estoy sintiendo? ¿Cuál es el ambiente donde estoy inmerso? ¿Qué está sucediendo? ¿Y cuál es la situación o ese disparador que generó que yo me sintiera de esa manera? Entonces son 3 puntos bien importantes y le llamamos el ciclo SAS. Síntoma, ambiente y situación. Es importante que lo puedas detectar. ¿Cuál es síntoma? ¿Cuáles son esos disparadores emocionales? ¿Por qué comienza a acelerarse mi corazón? ¿Por qué comienzo a sentirme así? El ambiente, ¿qué está sucediendo? ¿Qué hizo que de alguna manera yo comience a reaccionar de esta manera? Y la situación real, ¿qué está sucediendo aquí y ahora? Cuando yo tomo y comienzo a pensar razonablemente sobre las cosas, entonces voy a comenzar a abordar el temor para que no nos invada y para que no nos abrume. Estamos en situaciones reales a nivel mundial. El miedo a la muerte es uno de los grandes miedos, a quedarse solo, el miedo a perder el trabajo, a no tener la provisión. Ahorita se ha desencadenado sobre todos nosotros como que muchas situaciones que hacen florecer. Florecer, pero con el miedo vamos a lidiar toda la vida de manera crisis que sean más graves que otras, unas altas, unas más sencillas, mas sin embargo de todas ellas vamos a poder seguir y salir porque Dios está con nosotros. El Espíritu Santo te va a dar sabiduría, te va a dar fortaleza, te va a consolar cuando necesites consuelo, te va a acompañar porque Jesucristo dijo que nos acompañaría todos los días. Entonces, desde esa convicción no estás solo y puedes hacer un escudo protector alrededor de ti para que el temor no nos abrume. Así es. Entonces, queremos darte 5 pasos, ¿verdad? Que te permitan como avanzar y parte de esos recursos. ¿Qué hacer? El primero se llama recupera el control de ti mismo. El segundo, concreta cuál es tu temor. El tercero, evalúa la realidad. El cuarto, renueva tu mente. Y el quinto, enfrenta tu miedo. Son los 5 pasos que queremos compartir contigo de manera sencilla y que te lo puedas llevar. Recupera el control de ti mismo, lo que decía Lice. Al final, poder respirar en ese momento donde uno entra en crisis, poder inhalar, controlar la respiración, retenerla lo más que puede, poder exhalar, por lo menos hacer ese proceso unas 10 veces. Al final, poder ver, contactarte físicamente, tocar la realidad, o sea, aterrizar para poder salir en algunos momentos. Y yo he pasado por ahí, un ataque de pánico que una oportunidad me dio. Y al final es poder controlar inicialmente el cuerpo que se acelera, poder conectarte entonces con esa promesa que Dios te da. Es algo que es muy rápido, pero muy sencillo, pero te vuelve otra vez como a traer al presente. ¿Sí? Entonces identifica lo que está sintiendo tu cuerpo, que era parte de esa reacción que tu cuerpo genera en un momento determinado. Pero ese es el cuento completo. Di que estabas montada en un avión y que no te habías despedido de mí. ¿Ah? Sí, el avión, y entré en ese ataque de pánico pensando que el avión, sentí una sensación de verdad bien desagradable, pero en ese momento que empecé a sentir... No me vas a volver a ver. Empecé a sentir el corazón, me latía más fuerte, empecé a sudar. ¿Ok? Me empezó a faltar como el oxígeno. ¿Pero y por qué te pasaba eso? Había un ambiente que se había generado en el avión donde no había aire acondicionado en el momento que entré. Fue una de las primeras personas que entré. Había una situación, había quedado arrinconado, era el de la ventana que le había pedido, pero en ese ambiente me sentí como encerrado, medio así como esa especie de claustrofobia, y empecé a sentir temor. Y en ese momento comenzaste a pensar que no te habías despedido de mí. Abre tu corazón. Entonces, sí, o sea, es una cantidad de pensamientos y viene la parte de identificar, o sea, qué pasa,
qué me pasaba por la mente, que no me había despedido. Estaba hablando con Lice, se había caído el wifi porque estaba en otro país y no había terminado de despedirme. Pensaba que el avión, entonces los pensamientos catastróficos, el avión se va a caer. Y empecé a sentir síntomas en la parte física, fisiológico, donde, como les decía, el corazón, el sudor, entonces poder identificar el ambiente y poder entonces conectarme con una promesa que Dios, o sea, Dios es mi pastor, nada me faltará, el Señor me guardará, guardará mi salida, guardará mi entrada. Y por supuesto en ese momento conectarme con el nombre de Jesucristo. Y eso ahí paso a paso, poco a poco, no fue en un momento a otro, pero poco a poco fui saliendo entonces de esa situación. Por eso es que te lo decimos con propiedad. Primero, recupera el control de ti mismo. Segundo, concreta cuál es tu temor, qué es lo que te atemoriza, cuáles son los pensamientos que te están viniendo en ese momento. Me voy a quedar solo, hablando de otros ejemplos. Voy a perder el trabajo, me van a hacer daño, me voy a equivocar. Hay gente que va a hablar en público, me voy a equivocar. Entonces mientras, fíjense, llega el temor invade y mientras más nervio tenga, más posibilidades hay que te equivoques. Entonces por eso es que en ese momento hay que tomar el control de uno mismo, ver cuáles son esos pensamientos que se llaman pensamientos limitantes, identificar. Y en este segundo paso te recomendaría poder hablar de lo que estás pensando. Y poder, ¿por qué? Porque el hablar, el describirlo, trae ese temor de una manera abstracta, lo lleva a algo concreto. Y ya entonces pierde muchas veces la dimensión que internamente tenemos. ¿Ok? En el ejemplo del avión, entonces poder decir, ya va. O sea, ciertamente hay posibilidad, hay posibilidad de que el avión se caiga, por decir algo. Oye, sí hay posibilidad, pero ¿qué probable es eso? ¿Qué tan probable es eso? Hay la posibilidad, pero probable es muy poco. Bueno, y de hecho, si se hubiera caído, no estuviera aquí hablando con ustedes, ¿verdad? Pero es eso, o sea, entonces empezar a detectar cuáles son esos pensamientos que se están generando como segundo paso. El tercero, evalúa la realidad. ¿Qué siento? ¿Qué realmente va a suceder? Aunque ya tú lo mencionaste antes, es la emoción versus la razón. Y tú mencionabas lo que era la posibilidad y la probabilidad. En el caso de que estamos compartiendo con ustedes, el avión se va a caer, es posible. Es posible que un avión se caiga, es posible que un avión presente falla, pero ¿qué probabilidad hay? Entonces, cuando nos encontramos en ese estado, activar la mente de solución. La emoción versus la razón comienzan ahí a batallar. La ficción versus la realidad. Entonces, conéctate con el aquí y el ahora. El primero era... recupera el control de ti mismo. Recupera el control de ti mismo, de tu cuerpo. El segundo... Concreta cuál es el temor, o sea, cuáles son esos pensamientos, cuál es la situación, o sea, concreto, tráelo a la realidad. El tercero, evalúa la realidad. Evalúa la realidad. El cuarto, renueva tu mente. Si esos pensamientos son pensamientos catastróficos, necesitamos renovarlos y cambiarlos por la verdad de Dios. Dice que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para darte un futuro y darte una esperanza. Y es donde Jesús también decía en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Necesitamos sustituir los pensamientos catastróficos por las verdades espirituales que Dios nos da. Y como quinto paso, enfréntalo. Si hay algo que tiene esta emoción es que hay que enfrentarlo. ¿Cuál es la mejor solución? Sí, por supuesto, no estoy hablando porque si hay riesgo, no es que enfrentes el riesgo, o sea, te estoy hablando si el riesgo es real, pero el temor es el que es una opción. Entonces, si hay riesgo, ser prudente, por supuesto, pero cuando te digo, te hablo de esos temores que muchas veces, wow, se ve más grande de lo que realmente son. Oye, poder llegar y desafiarte a ti mismo y salir y decir, el Señor me dice que no tema porque Él está conmigo y salgo y expongo. Cuando pienso que me va a faltar alimento, si busco primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas serán añadidas. Aquí yo había colocado, el conocimiento de su palabra te va a liberar del lazo del cazador, de la peste destructora, del terror nocturno, de cualquier saeta que venga contra ti. Entonces, tu fe, ¿de qué tamaño es tu fe?
A todo lo que uno le dedica tiempo, eso se vuelve más grande. ¿A qué le estás dedicando más tiempo? ¿Al temor o a la palabra? ¿Al temor o a las promesas de resguardo, de seguridad que Dios tiene de ti? Entonces decía, la palabra de Dios y sus promesas constantes son el primer recurso preventivo para enfrentar el temor. Así es, esta parte es lo más importante. De hecho, la palabra lo menciona muchísimas veces, que renovemos, nos debemos renovar en nuestra mente, porque cambian tus pensamientos y cambiará tu vida. Jamás uno podrá tener una calidad de vida mayor que la calidad de nuestros pensamientos. Así que es bien importante renovar para poder enfrentar ese temor, pero enfrentarlo con la palabra de Dios, enfrentarlo con las promesas. Y ya por último queríamos compartir con ustedes 5 recursos espirituales que Dios nos da en su palabra, son reales, verdaderos y pone a tu disposición a través de Jesús. El primero, el amor. El apóstol Juan en 1 de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque conocemos a Dios como Padre y sabemos que Él nos va a resguardar y nos va a dar todo lo que necesitamos para poder enfrentar. La fe, Hebreos 11, es la confianza. Escucha bien, es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Él es lo que nos da la certeza de las cosas que no vemos. Aunque esta situación parezca más grande que yo y parezca que yo no la puedo controlar, hay un Dios que es mayor y que me ama tanto que ha entregado su vida por nosotros, ha entregado su vida por mí. Y si dio su vida, ¿cuántas otras cosas también no me va a dar y cuánto más no me va a ayudar? Y la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, que es el tercer recurso, la palabra de Dios. De recursos espirituales, el primero, el amor, la fe, la palabra. La palabra, la oración. Podernos, Dios dice, Jesucristo lo decía, si vas a orar, métete en tu lugar secreto. Y el Dios que ve en lo secreto te recompensará al final en público. El Salmo 34:4 dice, busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Y el quinto recurso espiritual es el dominio propio. Pablo le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tienes el poder dado por Dios para dominar sobre las emociones y no que ellas dominen sobre ti. Tienes todos esos recursos que hoy recibiste y que ahora te toca a ti ponerlos en práctica. Dios te está capacitando para tener una nueva vida, porque el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas.